Mis hermanos, buena tarde, Dios los bendiga. Les saludo desde acá, desde mi casa en El Paso, Texas, en esta tardecita, en este dominguito, ¿verdad? Domingo 16 de febrero del 2025. Falta poco para que podamos empezar a celebrar la cuaresma, el miércoles de ceniza. Y bueno, vamos preparándonos para este jubileo que hemos comenzado, que el Papa Francisco ha inaugurado el año pasado, el 24 de diciembre, y que terminaremos el 6 de enero del año 2026, Peregrinos de Esperanza, ¿verdad? Seguimos preparándonos, a propósito, paréntesis, a propósito del Papa Francisco, pedimos por su salud, porque restablezca el Padre, nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y le dé la salud completa al pastor de nuestra iglesia para que se restaure su salud, para que lo restablezca y pueda seguir cumpliendo con su ministerio, el que ha sido llamado. Por eso, Padre, lo ponemos en tus manos, a nuestro Papa Francisco, para que tú restaures su salud, Señor, le des la salud para que él pueda seguir cumpliendo con este llamado que tú le has dado. Por eso, hermanos, en este domingo quiero compartir con ustedes, en esta tardecita, quiero compartir esta reflexión y seguir insistiendo en el conocimiento de las escrituras, de la Sagrada Escritura, porque sí creo que no nada más los que evangelizamos, los que predicamos, ¿verdad? Los que tenemos algún ministerio dentro de la parroquia, dígase de evangelización o de formación o de catequesis, tenemos el deber y la obligación y es nuestro deber como cristianos de conocer la palabra. Creo que todos los que hemos conocido a Jesucristo, todos los que hemos conocido a Dios y hemos experimentado su amor, tenemos que reflexionar en la palabra, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir en este conocimiento, dice el apóstol Pablo, hasta la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Desconocer las escrituras es desconocer a Jesús, dice San Jerónimo. Entonces tenemos que seguir nosotros creciendo en este conocimiento de las escrituras, ¿verdad? En el cual tenemos que escudriñarlo, como dice el mismo Evangelio, escudriñar las Escrituras, porque en ella obviamente se encuentra la vida eterna, encontraremos la vida eterna, conocemos la vida eterna que es Jesucristo. Por eso nadie que se diga servidor de la parroquia, de la comunidad, puede prescindir, hermanos, de esta formación, puede prescindir de conocer la Escritura y de tener este conocimiento básico, si tú quieres, pero tienes que conocer por lo menos lo básico, aunque obviamente nuestra responsabilidad es conocer y conociendo cada día, pero necesitamos formarnos, necesitamos conocer la Escritura, ¿verdad? Por eso es bien importante que podamos compartir acerca de la palabra, como dice la carta la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y deja al descubierto las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios es viva, tiene vida, es viva, hermanos, y como es viva, puede darnos vida y es eficaz. O sea, es lo que nosotros necesitamos, es un remedio, si tú quieres llamarlo así, eficaz para nuestros dolores, para nuestras angustias, para nuestras depresión, para cualquier situación que empecemos a vivir. La palabra de Dios tiene ese poder, es eficaz, ¿verdad? Es así como cuando llamamos que este medicamento es eficaz, este medicamento es efectivo para, no sé, la cabeza, para el dolor de estómago, para lo que sea. Bueno, la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Es viva, es eficaz, tiene poder para darnos vida, para transformar la vida. Entonces, por eso dice el apóstol, dice la carta a los Hebreos, que esto es la palabra, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Yo nunca he sido cortado por una espada de doble filo. Me puedo imaginar el dolor que se siente, me puedo imaginar y puedo ver, pues, que cuando se atraviesa la parte del cuerpo humano con una espada de doble filo, lo que produce dolor, sangrado, pues muchas veces se llega hasta morir una persona, se abre el estómago, sangra, en fin, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es más penetrante, o sea, penetra más que una espada de doble filo, ¿verdad? Llega hasta donde la espada de doble filo tal vez no podrá llegar. La palabra de Dios tiene ese poder para llegar hasta donde la espada no podrá llegar, pero tiene poder para penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta los tuétanos, hasta la parte medular, hasta la parte medular de nuestro interior, ahí donde necesita llegar, ahí donde Dios necesita llegar, ahí donde Dios necesita entrar. Ahí la palabra de Dios es efectiva, hermanos, es efectiva, ¿verdad? Es efectiva. Entonces, es efectiva para sanar, para curar, para restaurar, para liberar,
¿verdad? Para convencer de nuestro pecado, para instruirnos, como el apóstol Pablo va a decir ahí en la carta a Timoteo, ¿verdad? Que esta palabra tiene, cuando habla de conocer la palabra, ¿verdad? Tiene este poder para convencernos de pecado, para amonestarnos, ¿verdad? Para liberarnos. Entonces, es importante, hermanos, que todos los que trabajamos en la comunidad, en la iglesia, ¿verdad? ACTS, Movimiento Familiar Cristiano, confirmaciones, jóvenes, asambleas de oración, renovación carismática, todos los que trabajamos, ¿verdad? Catequistas, creo que tienen aún la mayor responsabilidad porque trabajan con los niños, y espero que todos los catequistas que sirvan en nuestras parroquias, pues cuando menos sepan lo más básico de la Sagrada Escritura, porque si no, entonces, digo, ¿qué vamos a estar enseñando, verdad? Digo, obviamente el catecismo de la iglesia, pero acordémonos que el catecismo está y tiene como fundamento y tiene como base principal la escritura. Entonces no podemos obviamente dejar a un lado la escritura y dedicarnos nada más al puro catecismo, porque el catecismo tiene su base en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Está fundamentado en la Sagrada Escritura. Entonces necesitamos la escritura, necesitamos el catecismo, y todos los que trabajamos en la enseñanza y en la formación en las comunidades necesitamos formarnos obviamente con la escritura y con el catecismo de la iglesia, con los documentos de la iglesia, pero todo tiene como su fundamento la Sagrada Escritura. Por eso no podemos dejarlo a un lado, y es nuestra responsabilidad, nuestro deber obviamente acercarnos a la escritura, y desde ahí podamos compartir. Si nuestra prédica, nuestra formación, nuestra enseñanza tiene como fundamento la escritura, acompañada obviamente de todo lo demás que la iglesia las herramientas que tenemos, obviamente la predicación, la enseñanza es eficaz, ¿verdad? Es eficaz, es activa, es un remedio saludable, es eficaz, ¿verdad? Es efectiva en nuestra vida si nosotros tenemos como base la palabra de Dios en nuestros ministerios y en nuestra vida, porque nuestra vida se va a ir transformando. Por eso, este pasaje de la carta a los Hebreos, que es uno de los creo que nos ilustra, nos enseña más en relación a lo que es la palabra de Dios, como viva y eficaz, ¿verdad? Tiene vida, produce vida, ¿verdad? Y obviamente es efectiva para nuestro interior, para sanar, para liberar, para transformar, para curar. Entonces, ojalá y que nosotros, hermanos, no pasemos por alto, obviamente, el de estarnos formando, el seguir formándonos en esta enseñanza bíblica, acercarnos a la escritura, obviamente, ¿verdad? Como dice la iglesia también, que tiene que ser obviamente por el magisterio de la iglesia. Por eso tenemos la escuela, por eso tenemos la escuela de formación, por eso tenemos obviamente esta enseñanza de los presbíteros, de los curas, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que obviamente acudir para que la palabra realmente sea obviamente interpretada, obviamente a la luz del magisterio de la iglesia. Pero necesitamos tener este acercamiento con la escritura. Recuerde, desconocer la escritura es desconocer a Jesús. Si usted no tiene un acercamiento con la escritura, usted no conoce a Jesucristo. Si usted no está dispuesto, no ha estado dispuesto, y usted cree que nada más con ir los domingos a la Eucaristía, obviamente a la liturgia dominical, es suficiente, pues no, necesitamos aún mucho más, hermanos. Claro que la liturgia dominical, ahí Jesucristo vivo en su cuerpo, su sangre, claro que ahí la liturgia, la palabra, el salmo, el evangelio, claro, pero entre semana necesitamos, o en nuestros tiempos, necesitamos obviamente seguir formándonos en esto de la Sagrada Escritura para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Y porque la Escritura, hermanos, tiene este poder, ¿verdad?, para transformarnos, como dice la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 4, verso 12. Pero, hermanos, veamos que cuando uno conoce la palabra, uno cuando está atravesando por situaciones difíciles, complicadas, uno entonces, como tiene este conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, pues uno puede hacer frente a todo esto por lo que a veces uno atraviesa, ¿verdad? En su vida diaria, en su vida como cristiano, en querer hacer la voluntad de Dios. O sea, si uno no conoce la palabra, uno no sabe qué es lo que Dios demanda de nosotros, y uno va a actuar de acuerdo a como uno crea, como uno piensa. Y nosotros, hermanos, tenemos que dejarnos transformar. Por eso esta palabra de Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras acciones, nuestro rumbo, ¿verdad? Nuestro rumbo. O sea, si nuestra vida va por un camino que nosotros como cristianos creemos que ese es el que es agradable a Dios, bueno, y nos acercamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que eso no es. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente Dios pide de nosotros cuando nosotros nos acercamos a la Escritura. Hay mucha gente que pregunta, ¿verdad?, cuando uno comparte, cuando uno predica: oye, Armando, ¿y el fumar es pecado? Oye, Armando, ¿y el beber es pecado? Oye, Armando, ¿y esto es pecado? Y creo que si nosotros
tenemos este acercamiento con la Escritura, nosotros vamos a darnos cuenta de lo que es pecado y lo que no es pecado, y vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no quiere, y vamos a darnos cuenta de que, como dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Todo me es permitido, pero yo no me haré esclavo de nada. Entonces, tenemos que darnos cuenta. ¿Y cómo es? A través de la palabra de Dios en nuestro interior, pues obviamente nos va a dejar al descubierto los pensamientos. Y si mi pensamiento, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, transfórmense su mente, ¿verdad? Renuévense en su mente, para que puedan distinguir qué es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que a Dios le agrada. Cuando uno conoce la palabra, uno tiene que hacer lo que a Dios le agrada, esforzarse por hacer lo que a Dios le agrada. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a Timoteo, ¿sí? En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla sobre, obviamente, el comportarse y el ser como un soldado, ¿verdad? Como un servidor irreprensible, ¿sí? Al cual nada se le puede reprochar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, el soldado, el servidor, aquí dice el que se enlista en el ejército, no se enreda en negocios sucios, en negocios civiles, solamente quiere complacer a aquel que lo contrató. Entonces, cuando uno, hermanos, está en Dios, cuando uno está en Jesús y uno conoce la palabra, uno no se enreda en negocios civiles, uno no se enreda en esas cosas, uno solamente quiere complacer al que lo agradó, ¿verdad? Dice, recuerda estas cosas y ordena en nombre de Dios que nadie se enrede en vanas discusiones que no sirven para nada, sino es para ruina de los que la escuchan. Esmérate, o sea, esmerarnos, ¿verdad? Esforzarnos, ¿verdad? Yo sé que mientras estemos en esta carne y en este cuerpo somos pecadores y nuestra carne está vendida al pecado y tenemos una lucha interna y vamos luchando y caemos y nos levantamos, pero esmérate, dice, esfuérzate por presentarte ante Dios como un servidor irreprensible al que nada se le puede reprochar. Esfuérzate de presentarte delante de Dios como un servidor irreprensible, dice la segunda carta a Timoteo ahí en el capítulo 2, verso 14. ¿Sí? Esfuérzate, esmérate por presentarte ante Dios como un servidor irreprensible al que nada tiene de qué avergonzarse. Entonces, cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce la Escritura, uno no va a andar con que, híjola, fumaré, no fumaré, no, es que uno está convencido de que uno quiere agradar a Dios lo mejor que se pueda, lo más que se pueda. Cuando uno, es como que uno está a medias, ¿verdad? Cuando uno, no, pues, entonces, me explico, veamos lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios ciertamente no dice literalmente, pues no fumes, ¿verdad? Pero sí dice que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y sí dice ahí en la carta a los Corintios que ustedes son el templo. Ustedes son el templo donde Dios habita, ustedes son el templo vivo del Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo con el que fueron marcados o con el que serán reconocidos el día de su liberación final. No entristezcan al Espíritu Santo, ¿verdad? Es la garantía de la salvación, hermanos. Entonces, esforcémonos, esmerémonos por presentarnos delante de Dios. Todos nos tendremos que presentar un día delante de Dios. Cada uno de nosotros se presentará, dice la Escritura. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas de nuestra propia vida. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por las obras que hicimos. Todos nos hemos de presentar delante de Él. Presentémonos y esmerémonos por presentarnos lo mejor que podamos, lo más puros, lo más santos, lo más delante de Él, ¿verdad? Dice, esmérate por presentarte ante Dios como un hombre de probada virtud, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿ah? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel intérprete del mensaje de la verdad. Tenemos que ser fieles intérpretes del mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? La palabra de Dios, su palabra, su mensaje. ¿Verdad? Trata de presentarte delante de Él como un fiel intérprete del mensaje de la verdad. Evita las discusiones inútiles que llevan a una impiedad cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, veamos qué poder tiene la palabra, hermanos. ¿Qué exigencia tiene esta palabra para que nosotros, sobre todo los que conocemos a Dios, los que estamos sirviendo, ¿verdad? Los que estamos en este camino, qué gran responsabilidad tenemos, porque los que predicamos tenemos que predicar la palabra, ¿verdad? Tenemos que hablar la verdad, ser fieles intérpretes de la verdad. Y ahorita en este mundo que, como dice el apóstol Pablo a Timoteo también, va a llegar a un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, estarán ávidos de novedades, ¿verdad? Ahorita cuántas doctrinas, cuánto mensaje falso, cuántas noticias, cuántas
cuánta mala interpretación hay del Evangelio, del Evangelio de la verdad, ¿verdad? Cuán el mundo quiere estar viviendo a la manera, no a la manera que Dios le llama, a la manera que Dios demanda, sino a la manera que cada quien dice sentir y dice creer. Por eso es bien importante el mensaje y interpretar el mensaje de la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, predica y enseña estas cosas, dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, que nadie te menosprecie por tu juventud, está hablando obviamente al joven Timoteo. Por tu parte trata de ser modelo para los creyentes por tu palabra, por tu conducta, por tu amor, tu fe y tu pureza. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, no hagas estéril el don que posees. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Trata de ser ejemplo, trata de ser modelo como joven, como creyente. Trata de ser modelo para los creyentes, por tu palabra, por tu conducta, por tu amor. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que obviamente darnos cuenta de lo que dice esta palabra para que vivamos de acuerdo a esta palabra, y que no lo que cada quien crea y lo que cada quien desee y lo que a cada quien le guste, ¿verdad? Sino lo que es verdaderamente la palabra. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta y conozcamos de esta palabra, para que nosotros, los que prediquemos, los que hablamos, los que enseñamos, ¿verdad? No enseñemos cosas que no son, ¿verdad? O no hablemos cosas que no son, o no tengamos pensamientos que vayan o criterios que vayan contrarios a lo que dice la palabra, ¿verdad? Obremos como buenos soldados irreprensibles, ¿verdad? Para que obviamente nosotros transmitamos el mensaje de la verdad, ¿verdad? Por eso dice también el apóstol Pablo, cosas que el ojo no vio, ni el oído escuchó, ni a nadie se le ha ocurrido pensar, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, ¿verdad? Porque cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros somos de Dios, cuando nosotros seguimos buscando de Dios, nosotros nos tenemos que dar cuenta, obviamente, que tenemos que conocer esta palabra del Señor, que tiene poder para transformar, y que nos demos cuenta, hermanos, que cuando nosotros predicamos tenemos que predicar palabra, que cuando nosotros nos predicamos tenemos que predicar la palabra del Señor. A veces en nuestras predicaciones, y hablo desde luego por mí, me pongo como primero, cuando nuestras predicaciones están vacías, abundan los chistes, abundan los ejemplos, y abunda, y qué bueno que sean ejemplos, que sean chistes que nos hagan reflexionar y que nos lleven también a esta presencia de Dios. Pero cuando pasa todo eso y no hay palabra, aquello se vuelve hueco, hermanos, porque necesitamos la predicación, es para predicar la palabra, ¿va? No para transmitir ideas, ni conceptos, ni nuestros chistes, todo eso lo podemos enriquecer, obviamente, pero la palabra tiene poder por sí sola para transformar. Entonces, cuando nuestras predicaciones están huecas, están con todos los ejemplos que usted quiera, pero no hay palabra, entonces nosotros nos damos cuenta que algo pasó ahí en esa proclamación, y que lo que cambia, lo que transforma, lo que convierte, ¿verdad?, es la palabra que es proclamada, ¿sí? Es la palabra que es proclamada. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros compartamos la palabra, que nosotros prediquemos la palabra. Pero ¿cómo vamos a predicar la palabra si ni siquiera conocemos la palabra? Y entonces vamos a un curso, predicamos en un curso y metemos de todo menos la palabra. Y yo he visto, hermanos, soy testigo del fruto, obviamente, del poder que hay cuando tú, en tu predicación, obviamente estás predicando palabra de Dios, más que predicarte a ti mismo, más que predicar tus chistes, tus ejemplos. Y claro que tú puedes, ahí por la cuestión de romper el hielo y de todas esas cosas que a veces se dan, claro que tú puedes agregar un poco ahí, pero que nuestra predicación no le falte, como dice el Evangelio, el grano de sal. Que a nuestra predicación no le falte el grano de sal, ¿va? ¿Sí? Que sea una predicación, obviamente, que esté basada en Jesucristo, que el mensaje obviamente sea el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Para que obviamente se haga realidad lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, que es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante, es más penetrante que una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta de eso, hermanos, de esta proclamación que tenemos que tener con la palabra de Dios. Por eso en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, hay una palabra, hermanos, con la que un día yo me encontré, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes, y que obviamente en un tiempo
que yo estaba atravesando por una situación muy difícil, muy complicada. Obviamente la recordé porque la conocía, porque obviamente si nosotros estudiamos, por eso cuando Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo les recordará lo que yo les he enseñado, obviamente el Espíritu Santo no nos va a recordar lo que no hemos aprendido, el Espíritu Santo no nos va a recordar lo que ni siquiera hemos estudiado, ¿verdad? Claro que el Espíritu Santo, hay revelación, claro que el Espíritu Santo, su presencia, ¿verdad? Pero nos va a revelar, siempre y cuando nuestra vida sea una vida, obviamente, que tenga una intimidad con el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda revelarnos a nuestro interior la presencia de Jesús, la voluntad, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, nos tenemos que, obviamente, estudiar, nos tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar. ¿Para qué? Para que, obviamente, podamos nosotros predicar y predicar, obviamente, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros obviamente la escudriñamos, cuando nosotros obviamente tenemos un contacto con esta palabra, nosotros nos damos cuenta de lo que hace en nuestro interior. No sé cuánto les ha pasado cuando estamos en la Sagrada Eucaristía, en la misa dominical, obviamente ya escuchamos el Evangelio, escuchamos la primera lectura, la segunda, el Salmo. No sé cuántos de ustedes se han quebrantado ante esa palabra, ¿verdad? A mí me ha sucedido varias veces estando en la liturgia dominical, ¿verdad? Cuando obviamente ante esa presencia de Jesús en la palabra o en el cuerpo y la sangre de Jesús, obviamente su palabra, al escuchar su palabra, obviamente mi corazón se ha quebrantado y mi corazón se ha humillado y mi corazón, hermanos, se ha despojado de todo aquello que obviamente lo tenía oprimido y lo tenía cegado, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios la escuchamos, cuando la palabra de Dios llega al corazón, cuando vemos cumplir en nosotros lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo y deja al descubierto, entonces ahí nos damos cuenta el poder que tiene la palabra. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Tiene poder, por eso insisto mucho en lo del poder, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y porque el Señor nos ha dado poder con esta palabra, y cuando nosotros la proclamamos, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la vivimos, obviamente se cumple eso en nosotros, ¿verdad? Yo he sido testigo y seguiré siendo testigo de que cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando la palabra de Dios es anunciada, cuando la palabra de Dios es creída, cuando la palabra de Dios es vivida, ¿verdad? Obviamente tiene este poder y podemos ver a este Dios sobrenatural moverse, y podemos ver a este Dios sobrenatural actuar en nuestra vida, actuar en la vida de los demás, ¿verdad? Por eso es bien importante, hermanos, que nos demos cuenta del poder que tiene esta palabra cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la proclamamos, cuando nosotros obviamente confiamos en esta palabra, ¿sí? Dice: ante Dios y ante Jesucristo que manifestándose como Rey vendrá a juzgar a vivos y muertos, te ruego encarecidamente, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta. Hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Tú, sin embargo, procura ser siempre prudente, soporta el sufrimiento, predica el Evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio. Esta palabra la comparto, hermanos, porque a propósito de lo que estamos hablando, en una ocasión, hace algunos años atrás, trabajaba en el equipo diocesano. Esta historia me han oído contarla cuando he predicado sobre la palabra, cuando he dado algún testimonio, pero esta historia me han oído contarla y es una historia real, verdadera, que su servidor pudo vivir, experimentar, y donde yo puedo decir lo que el poder que tiene la palabra de Dios. Pero yo me encontraba trabajando en el equipo diocesano en Ciudad Juárez, allá en la coordinación de Pancho Contreras, y después de Pancho Contreras siguió Sergio Soto. Entonces yo estuve entre esas dos coordinaciones y trabajaba en la evangelización. Fue precisamente Pancho Contreras el que me invitó al equipo diocesano en aquellos años, ¿verdad? Yo estaba en Nuestra Señora del Pilar y me invitó al equipo diocesano a trabajar en la evangelización como encargado de la evangelización y la formación, ¿verdad? Y después, bueno, de orar y de preguntar y pues de saber lo que Dios quería, bueno, terminé aceptando y me fui a trabajar al equipo diocesano y como encargado de la evangelización y la formación para las comunidades. Y recuerdo que era un sábado y que yo tenía que preparar, íbamos a tener un retiro en la tarde y yo tenía que preparar y recuerdo bajando las escaleras
de la casa, acá donde vivo, la palabra de Dios que la conozco, obviamente sigo aprendiendo, sigo estudiando, estoy en la certificación bíblica, en fin, pero sigo estudiando la palabra, pero la palabra que ya conocía en ese tiempo del apóstol Pablo a Timoteo precisamente era esta, la del capítulo 4, esto que acabo de leer y que ahorita la vuelvo a leer. Y porque realmente mis ganas no eran, espiritualmente no estaba bien, estaba viviendo un desierto, estaba viviendo una situación difícil interna, ¿verdad? Experimentando un vacío, experimentando un desierto, experimentando muchas cosas. Pero cuando yo iba bajando las escaleras de la casa rumbo al comedor para preparar o para seguir preparando este trabajo que tenía que presentar, obviamente, que íbamos a tener, la palabra de Dios obviamente habló a mi corazón, la palabra de Dios vino a mi interior, vino a mi corazón, y entonces fue esta palabra: Armando. Obviamente yo la personalicé, ¿verdad? Pero quiero leerla desde versículos atrás y ahorita enfatizar en lo que el Señor me habló en esta palabra. Dice: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta. Hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de multitud de maestros, que les dirán palabras halagadoras, ¿verdad? Apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Aquí va lo que el Señor me habló a mí: Armando, tú, sin embargo, procura ser siempre prudente, soporta el sufrimiento, predica el evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio. ¿Ah? En la otra versión que yo tenía, que era la que yo había leído, ¿verdad? Digo, esto es lo mismo, pero con aquellas palabras que a mí se me quedaron grabadas, obviamente era de esa versión que yo tenía, ¿verdad? No hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Esas fueron las palabras que yo, cuando en mi interior resonó la palabra, cuando fui a la escritura y la abrí en esa palabra, eso era lo que decía: dedícate a tu trabajo de evangelista, no hagas caso de tus propias penas, cumple tu ministerio. ¿Verdad? Por eso yo puedo decir esa y muchas otras veces, hermanos, lo que la palabra de Dios ha hecho en mí. Está viva y eficaz. Ha sido efectiva. ¿Efectiva para qué? Para liberar, para sanar, para quebrantar, ¿verdad? Para enseñar, ¿sí? Para corregir, para reprenderme, para corregirme, ¿verdad? Pero también para quebrantar mi corazón y para liberarme, para hacerme un hombre libre. Por eso, hermanos, yo soy testigo de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando nosotros nos acercamos a esta palabra y cuando nosotros, hermanos, a través de este contacto con esta palabra, dejamos que nuestra vida se vaya transformando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder. Tiene poder para convertirnos, tiene poder para transformar nuestros pensamientos, nuestros criterios, ¿verdad? Y hacer los pensamientos y los criterios de acuerdo al Señor, de acuerdo a Jesucristo. Por eso, la palabra de Dios, hermanos, cumple su función, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, ¿verdad? Que así como cae la lluvia, baja la lluvia, empapa la tierra, ¿verdad? Y no vuelve allá, no vuelve a él sin antes haber mojado la tierra, empapado la tierra, haber hecho germinar la semilla que fue sembrada para que dé pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. Eso dice el profeta, y eso es la palabra de Dios. Así como baja la lluvia del cielo y no vuelve a mí sin antes haber cumplido su misión, antes haber mojado, empapado la tierra para haber hecho germinar o fecundar la semilla que ha sido sembrada para que dé pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios, cuando vuelve a Él, vuelve con resultado, hermanos. Y entonces nosotros somos capaces de ver, yo lo he visto, cuando la palabra de Dios se confía, se cree, se proclama, la he visto cómo el Señor se ha movido poderosamente, hermanos, en medio de la comunidad, y cómo el Señor ha sido glorificado. Porque es bien importante lo que dice el apóstol. El apóstol Santiago, lo que habla acerca de la palabra, ahí en el capítulo 1 de este libro del apóstol Santiago, es bien interesante, hermanos. Ojalá y que también tengan la oportunidad de verlo. Esto que habla el apóstol Santiago ahí en el primer capítulo, cuando dice, déjenme, aquí lo ubico porque ya lo tenía, ¿verdad? Pero obviamente como me he salteado, pero aquí está la palabra del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, cuando dice, esta palabra que les he compartido tiene poder para salvarlos, ¿verdad? Tiene poder para salvarlos. Por eso dice, hagan lo que dice la palabra,
No sean solo oidores, sino hacedores. Hagan lo que dice la palabra, porque si ustedes solamente escuchan la palabra y no la cumplen, dice, se parece a un hombre que se para delante del espejo, ¿va? Y entonces se ve tal cual es, pero apenas se va retirando del espejo se le olvida cómo es. Dice, pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla. O sea, no nos contentemos nada más cuando vamos a la liturgia dominical y la escuchamos y, sí, qué bonita, y sí, yo me acuerdo, sí, la palabra de Dios, sí, yo una vez me vi en esa situación, pero apenas salgo de ahí, apenas me voy y se me olvida, y ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque nada más la oí, nada más, ni siquiera la escuché, nada más la oí y no la dejé caer al corazón. Dice, no, y no se contenten en oírla engañándose a ustedes mismos, pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en el espejo y después de haberse mirado se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. Pongamos en práctica esa palabra, dice el apóstol Santiago, hermanos, y entonces vamos a ver a Dios moverse en las vidas de nosotros, en la vida de la comunidad, como lo he visto cuántas veces, hermanos, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo de la fe, compartiendo de que para el que cree todo es posible, compartiendo de que de su palabra en lo que hacía Jesús, por ejemplo, en las sinagogas, o lo que hacía Jesús cuando le llevaban a un enfermo, o lo que hacía Jesús, por ejemplo, cuando Jesús enderezó a aquella mujer jorobada que estaba allá. Esa mujer llevaba 19 años encorvada, y un día que entra Jesús, que está en la sinagoga, le llama a aquella mujer y Jesús ora por ella y Jesús la restaura. O como aquel hombre que también estaba en la sinagoga, aquel hombre de la mano seca, y también un día Jesús ahí en la sinagoga, un sábado, Jesús llamó a aquel hombre y le dijo, ven, y se puso en medio aquel hombre y oró por él y la mano se restauró. ¿Cuántas veces hemos sido testigos, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra hay que vivirla, porque la palabra hay que creerla, porque la palabra tiene poder para cambiar, para transformar, porque no tenemos que ser hacedores, no tenemos que ser oidores, sino tenemos que ser hacedores de esta palabra, ¿verdad?, que se nos proclama, y de esta palabra que tiene poder para cambiar, hermanos. Por eso, lo que el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad?, dice acerca de la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, ¿verdad?, reprendiendo, exhortando, ¿verdad?, corrigiendo. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina y se buscarán una multitud de maestros de acuerdo a sus deseos. Por eso, hermanos, sigamos escudriñando la palabra. Queremos ver el poder de Dios. Ya lo vemos en nuestras vidas, pero queremos verlo actuar, ¿verdad? Queremos verlo sanar. Queremos ver que esta palabra sane. Queremos ver, Jesús es la palabra viva del Padre, ¿verdad? En el principio existía, ¿verdad?, dice el Evangelio de Juan, cuando habla sobre la palabra, porque Jesús es esta palabra, ¿verdad? Es esta palabra viva del Padre. Entonces, ahí en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Ya al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. O sea, por la palabra fue hecho todo. Dios dijo en el Génesis, hágase la luz, y se hizo la luz por la palabra. Y existía desde el principio. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Por eso dice la carta a los Efesios, todo lo que existe, existe por Él. Y sin Él, nada de lo que existe existiría. Jesús es la palabra, Jesús es la buena nueva, Jesús es la palabra viva, Jesús es el que sana, Jesús es el que transforma por medio de su palabra. Jesús curaba, dice que Jesús curaba y sanaba todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Jesús envió a sus discípulos a los 72 y les dijo, vayan y curen, oren por los enfermos, sanen a los enfermos. Pero es por esta palabra, hermanos, y tú y yo tenemos que conocer esta palabra y dejarnos transformar y dejarnos sanar por Él, y dejarnos que esta palabra nos convierta, nos transforme, nos quebrante y nos haga su imagen y semejanza hasta la estatura del varón perfecto. Por eso, sigamos preparándonos para este jubileo, sigamos preparándonos para este acontecimiento que estamos viviendo, que hemos empezado a vivir, y que la palabra de Dios se vaya haciendo vida en cada uno de nosotros. Tiene poder. Cuando nosotros estamos en la tentación, en la prueba, en la lucha, la palabra de Dios tiene poder para librarnos. Jesús libró, ¿verdad?, y nos enseñaba ahí en el Evangelio de Lucas, cuando el diablo lo tentó en el desierto, Jesús con la palabra le hizo frente, y nosotros tenemos que hacer frente a nuestras tentaciones, a nuestras pruebas, a nuestras luchas con la palabra, con su palabra. Por último, hermanos,
quiero compartirles de la carta a los Corintios, una palabra que también llegó a mí en un tiempo. Obviamente yo ya la conocí anteriormente, pero aquí es donde repito, cuando tú ya conoces la palabra, el Espíritu Santo viene a ti y te recuerda lo que ya te ha enseñado, ¿verdad? Si yo no conocía esa palabra, pues no iba a poder tenerla en el momento en el que estaba atravesando yo por esa situación difícil hace ya algunos años, que también he platicado, que también he comentado en relación a todo este cuadro de ansiedad, de depresión y de estrés que un día llegó a mi vida hace ya algunos años, y del cual obviamente el Señor me sacó, obviamente no sin antes atravesar un proceso, obviamente que me tuvo que haber hecho un hombre nuevo, porque todo es con un fin, todo es con un propósito. Pero si yo no hubiera conocido esta palabra que yo ya conocía y que he leído y que he estudiado, obviamente no hubiera venido a mí, ¿verdad? Pero déjenme, les digo de esta palabra, porque es de la carta a los Corintios, pero estoy aquí entre la primera y la segunda, de la carta a los Corintios. Aquí es de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 1, y cuando yo estuve atravesando en algunos años, bastantillos años atrás, un cuadro muy fuerte de depresión, de ansiedad, de estrés por situaciones emocionales, por situaciones personales, familiares que llegaron a mi vida, y cual me llevó hasta un hospital, ¿verdad? Obviamente me llevó a un hospital y el diagnóstico fue un estrés extremo, emocional, ¿verdad? Por cosas que ya he platicado y que ahorita no voy a platicar para no gastar en este momento el tiempo, pero ya las he comentado, en unas cuestiones personales, emocionales, y me vi sumergido en ese cuadro, y yo obviamente le gritaba, le pedía a Dios que me ayudara, que me sacara, que porque yo estaba atravesando por esto, si yo era un hombre que pues trataba de ir a donde Él me enviara, trataba de hacer lo que Él, en fin, que vivía para Él, y por qué yo, y todo eso eran mis preguntas, pero bueno, nadie estamos exentos de eso, hermano, solo que los cristianos, los que conocemos a Dios, sabemos cómo poder salir de todo eso, y sabemos cuál es el propósito. Todo tiene un propósito de Dios, todo tiene un propósito en nuestras vidas de Dios para nosotros, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Y entonces, después de todo eso, ¿verdad? Yo me preguntaba por qué, para qué. Todo tiene un propósito, pero ¿cuál era el propósito? Fíjense, la palabra de Dios que llegó a mi vida, bueno, que recordé, que el Espíritu Santo obviamente la recordó. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los creyentes de la provincia entera de Acaya, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Ojo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que, gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Porque si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, ¿verdad?, no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. Si tenemos que sufrir, es para que ustedes reciban consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que también ustedes reciban consuelo y soporten los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y lo que esperamos para ustedes tiene un firme fundamento, pues sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, comportarán también nuestro consuelo. Esto dice la palabra de Dios. Pero lo medular de este texto que el Señor me habló a mi vida en aquellos tiempos es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios podamos nosotros confortar a todos los que sufren, ¿va? O para que nosotros podamos confortar a todos aquellos que también estén padeciendo, ¿va?, como nosotros padecimos. Si nosotros, hermanos, no hemos sufrido, no padecemos, no seremos capaces de ayudar a todos aquellos que sufren y padecen, ¿verdad? Porque les tendremos que brindar el mismo consuelo que nos brindó Dios a nosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito en aquel tiempo? Algo que no entendía en su momento, pero que Dios en su momento me dio esta palabra para entenderlo, para que yo pudiera consolar a todo aquel que sufriera, que padeciera, ¿verdad?, dándole el consuelo, el mismo consuelo que yo recibí de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no atravesamos
padecimientos, si no sufrimos, no seremos capaces de consolar y de ayudar a otros que padecen. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue posible? Porque conocí su palabra, porque conozco su palabra y todavía la sigo conociendo y todavía me falta mucho por seguir creciendo. Pero hermanos, escudriñemos la escritura, acerquémonos a la palabra y que en este jubileo que estamos viviendo, peregrinos de esperanza, nosotros mantengamos esta firme esperanza que si con Él morimos, con Él resucitamos, ¿verdad? Que si con nosotros le conocemos, si nosotros le buscamos, hoy leía eso, si tú durante tu vida has buscado de Dios y has buscado a Dios, en tu muerte Dios vendrá a buscarte a ti, Dios te buscará a ti. Por eso, hermanos, que Dios les bendiga, que busquemos más de Jesús, que sigamos creciendo en el conocimiento de este Dios y Salvador nuestro, ¿verdad? Que nos llama y que nos habla a través de su palabra y que su palabra, que es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo. Y recuerden, obremos, esforcémonos, ¿verdad?, por presentarnos delante de Él como servidores irreprensibles, expertos en el manejo de la palabra de verdad. Dios les bendiga, buen domingo, hermanos, nos vemos, nos seguimos viendo, ¿verdad? El otro sábado compartiremos en Most Holy Trinity, en un en un retiro de evangelización. También compartiremos, pero ya entrando la semana, el tiempo de Cuaresma, también compartiremos en Juárez, ¿verdad?, en un retiro de evangelización y luego en un retiro para papás y padrinos, ¿verdad?, en una comunidad de Nuestra Señora del Refugio, en Satélite, compartiremos en la comunidad de 12 apóstoles. Estamos preparando en San Ignacio de Loyola el retiro, el curso Caminando en lo Sobrenatural, donde tendremos oportunidad obviamente de escudriñar la Escritura, ¿verdad?, de orar por los enfermos, de orar para que la Escritura se cumpla, porque lo que está ahí son promesas y las promesas se cumplen de parte de Dios. Entonces, estamos preparando ese curso que será el 26 y 27 de abril, después del domingo de Pascua. Seguimos celebrando la Pascua de Jesús que está vivo con este curso Caminando en lo Sobrenatural, ¿verdad? No se lo pierda, ya iremos dando más información para que se inscriban, pero estamos preparando todo esto, ¿para qué? Para que Jesucristo siga siendo conocido, para que Jesucristo siga siendo el Señor, para que Jesucristo y su palabra corra, que la palabra no está encadenada, ¿verdad? Y para que, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Nos vemos, hermanos, Dios los bendiga. Sigamos orando, sigamos escudriñando la palabra. Buen domingo.